Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues The Warning ha estrenado vídeo oficial, se llama Ego y bueno, ha sido justo en el día de hoy, así que más o menos a las 4 de la tarde estamos grabando cerca de las 10 de la noche, hora española, así que no sé absolutamente nada del vídeo, David, así que esto es lo bueno. Pues nada, Porque, como siempre y como suele ser habitual, con nosotros vamos a ciegas. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Mi intención jamás será la de ofender. Es algo que nunca logras entender. No puedo cambiar lo que decides ver. Ya lo intenté, ya me cansé. Piensas que me importa pero ni te oí. A mí no me sobra tiempo como a ti. Es que aquí seguimos pero yo me fui. Ya te leí, te dejo ahí. Vives como todo, todo. Mientras hablas, tú me pagas. No me digan que yo no puedo, siempre tomo lo que yo quiero. Yo no la beso, no muerdo un ataque directo al ego. No me digan que es regalado, no es mi culpa que siempre gano. Ya se nota que le niego un ataque directo al ego. Si me odias a mí, yo no quiero vivir así. Yo ya te advertí, yo no quiero vivir así. Si te Bueno, vamos a ir un poquito para atrás desde este parón. Un concepto muy interesante del vídeo. Para empezar, me ha sorprendido que es en español. sí. Que no tienen demasiados temas en español, así que es de agradecer. Elección de blanco y negro, que también es interesante, David. Sí. Bueno, toda una declaración de intenciones. Además de verdad. Ujú. Y están ahí, uy, esa imagen con los dos Rottweiler muy de la profecía. O de la profecía. Me ha recordado también, tío, al... Me pasa que me he ido a Azul de Cazafantasmas Ah, sí, con los dos bueno, sí, pedazos de también, bicharracos también, así al sí, sí, lado. sí, también, también. Aquí cada uno se le va la fantasía donde Sí. quiere. Bueno, a ver si podemos poner un poquito de orden a esto. Porque, bueno, ya sabemos que para el que no conozca The Warning, es una banda que son de Monterrey, de México, que ha sacudido la escena global del rock con una propuesta de un hard rock moderno. Este tema es algo diferente, ¿vale? Quiero ver a dónde nos lleva. Y siempre con muchísima energía, con una producción muy buena, tienen un sonido muy marcado. Son hermanas, Dani tiene una forma muy característica de cantar, se le identifica Sí. enseguida, aunque cantan todas. Yo creo que por este orden Dani, luego la batería Pau y a veces también canta Ale al bajo. Y bueno, pues esta estética, este concepto de vídeo está muy chulo porque va mezclando esas letras integradas con la imagen. ¿Vale? Y quiero ver dónde nos lleva este concepto. Hombre, Es pues titulándose Ego, claro. Es decir, me iba a meter ya directamente en la letra, ¿no? Quiero avanzar un poquito más en el vídeo, luego hablamos de la letra y luego finalmente hablamos de la música y demás, ¿no? Para no extendernos. ya se nota que le niego un ataque directo al ego. Si me odias a mí, yo no quiero vivir así. Yo ya te advertí, yo no quiero vivir así. Si te digo y no me escuchas, mi voz se pierde en la lucha. Al final de cuentas que la culpa sobre ti. Yo te advertí, yo te advertí. Abro puertas que tú cierras. Lloro, lloro
qué imagen más potente, por favor. Eh, Da miedito a estas chicas. Bueno, Sí, sí, sí. pues aquí por lo menos. Bien, a ver, la letra, que siempre es importante el contexto. No siempre, porque en algún comentario nos lo han puesto, que a lo mejor interpretamos una cosa de la letra y después es totalmente a la contraria. Así que bueno, a veces pasa, pero normalmente sabemos por dónde van encaminados. A ver, este ego funciona. em, es como tratar de exorcizar el cinismo de la gente que va en contra tuya, de la gente que bueno, em, tiene ahí como unas expectativas que no son realmente tuyas, son ajenas, están tratando de canalizar mediante metáforas ese choque, esa confrontación directa. Y bueno, hay frases como lo de ya lo intenté, me cansé, ¿no? Es como una declaración ya de dominación absoluta, donde ya el desprecio se convierte en moneda de cambio. Eh, Hay una parte que dice, mientras hablas, tú me pagas. Y bueno, también hay un simbolismo con la idea de lo de morder en lugar de ladrar. Y bueno, a ver, yo no sé si esto también es el silencio de la banda frente a la crítica, em, pero que no es un acto de sumisión, sino es como una calma antes de que la banda responda, ¿vale? Es decir, con su música, que al final es con lo que ellas pues trabajan y no tienen que estar ahí pues em, perdiendo el tiempo, ¿cómo diría? Intercambiando golpes con gente que no se lo merece. Bueno, Sí, pues sí, básicamente es eso, ¿no? Es decir, porque al final no te puedes dedicar a responder a todo el mundo con cada declaración absurda que te hacen. Y bueno, bien, pues eso. Es un poquito todo lo que he comentado, ¿no? La canción no habla de una autocomplacencia ciega, sino de la maduración de que ya con el tiempo tienes como una forma de escudo mental, ¿vale? Entonces, lo que te intentan hacer daño, ¿vale? O lo que antes te hacía daño, el dolor o lo que sea, ya lo que haces es transformarlo en una especie de combustible para precisamente pues salir adelante, ¿no? Es decir, em, claro, es el ego de quienes intentan frenar pues el ascenso, ¿no? El ascenso. Y yo creo que va por aquí todo este tema, ¿no? De todas maneras, el vídeo está muy bien trabajado sí, sí, a sí. nivel visual, Una producción increíble, además. muy cuidada, sí. Está lleno de simbolismo, seguramente no habré pillado yo ni la mitad, pero bueno, me parece muy interesante. Muy, muy interesante todo lo que proponen. Se van alternando cantando las tres. Eso Sí, también es bastante interesante. Hay otras canciones en las que Dani tiene más protagonismo o casi protagonismo absoluto, pero en este caso está sí, bastante sí, están repartido. las tres, sí, sí. Ujú. Venga, continuamos. Quieran, espero que no me digan que yo no puedo siempre todo lo que yo quiero. Yo no lo aviso, no muerdo un ataque directo. No me digan que he ganado, no es mi culpa que siempre gano. Ya se nota que tiene miedo, un ataque directo. Bueno, esto ya son los títulos de crédito. No lo vamos a ver otra vez. Ganas hay, pero no podemos ver otra Pues vez. se me ha hecho muy corta. Sí, muy cortito. Es que es una canción que no llega a los 3 minutos. Es, para nosotros es
casi una novedad hacer una Sí, canción sí, tan sí. corta. A ver, Dani en la guitarra, me gusta, es un tema diferente, ¿vale? Es decir, aquí el enfoque de Ego no se basa en virtuosismo de guitarra, ¿no? Sino es más bien como un riff que tenga ese tono pesado, crudo, con su distorsión, Sí, sí, pero con mucha distorsión. con mucha distorsión, efectivamente, ¿no? Ahí crudo, ¿no? Con distorsión. Y Potente, ¿eh? potente, efectivamente. Y un poquito para darle esa tensión conceptual del vídeo. Y bueno, Dani tocando la guitarra, además ella es físicamente interactúa mucho, es casi una prolongación, ¿no? De su movimiento corporal y se ve amenazante, se ve agresiva, está bien porque bueno, el concepto al final lo que tratan de decir que bueno, pues hay todo ese tipo de cosas que pueden afectar, pero que ellas se van a resistir. Eh, bueno, Ale al bajo también tiene distorsión el bajo. Sí, sí. Em, Creo que el bajo de ella era un Spector, ¿no? Ah, pues Personalizado también. ahí ya me pillas con la marca de los bajos. Sí, tiene una distorsión así, también agresiva, va llenando las frecuencias bajas y bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una comparación loca, ¿vale? Pero el tono de bajo que usa en esta canción me ha recordado a un poquito al que usan en Maximum de Hormone. Y bueno, pues la forma de tocar de ella, que suele ser, me tengo que fijar ahora si en esta canción, porque el ataque a las cuerdas ha sido agresivo, efectivamente, con Púa. Vale, pues eso es que lo veía yo, digo, aquí se está notando que le estaba pegando fuerte a las cuerdas. Entonces, claro, con Púa pues se nota más, ¿no? Em, un todo impecable, manteniendo su pulso constante, dialogando perfectamente con la batería y pero además tiene una forma muy característica de moverse. Ale cuando toca el bajo es muy elegante. Y luego está Pau, que bueno, ha cantado bastante en este tema. Sí, Y como sabemos, Pau es una fuerza de la naturaleza, ¿vale? Detrás de la batería le pega fuerte, le pega controlado, muy atenta a las dinámicas con los platillos y no se limita a mantener el tempo. Ella, como decimos, ¿no? También canta. Bueno, muy de la mano con su hermana Ale a la hora de hacer la base rítmica y muy expresiva, muy expresiva. Bueno, Dani como vocalista en esta canción es un poco diferente, ¿vale? Porque entre que está más repartido y ya en la parte del clímax sí ha explotado, pero antes era como más tranquila, ¿vale? sí, lo Tiene... que pasa es que le han metido ahí un efecto ahí a las voces que no ha quedado mal, Ujú. pero sí que se ha notado que estaban ahí un poco también distorsionadas. Claro, pero eso es el concepto del vídeo, es como todo el tiempo agobiadas por los flashes, la gente, no sé qué y tal. Pues todo eso va en el concepto del vídeo, pero tampoco es un efecto que vaya a decir, ostras, no la reconozco, no, ni mucho menos, No, no, es se un la conoce, añadido, pero ujú, perfecto, es un añadido que me parece interesante. Es una canción diferente, ¿eh? Desde luego a lo que hemos... sí, sí, eh, claro, también estas chicas son donde el ambiente en el que se mueven perfectamente es en el directo y siempre en los vídeos es distinto, ¿vale? Aún así, su carisma se nota, ¿no? Además, tienen, mm, por ejemplo, em, en el caso de Dani, cuando se enfrenta al micrófono, es algo que percibes enseguida, ¿no? Esa manera de interpretar, el carisma, em, tiene una conexión total con la música que hace y cuando tiene enfrente a la gente con el público. sí, Así que, bueno, es muy importante el interpretar bien lo que estás cantando y las tres hermanas
en ese sentido, yo los vídeos que he visto de momento, pues se ve que interpretan bastante bien, a pesar de ser, en el caso, por ejemplo, de Ale, bastante tímida, o por lo menos eso parece, Sí, pero ¿vale? yo creo que se le está quitando la timidez porque Poco a además poco. que ha cambiado mucho físicamente. Hombre, es que ya, a ver, los años pasan. Claro, claro. Pero es que le ves algunos vídeos de hace, no sé, 3 años y dices, es que le ha cambiado la cara totalmente. El tema es que las empezamos a ver cuando eran niñas, entonces, eh, Claro, obvio, y es increíble. Y me ha llamado mucho la atención los streamings que ha hecho Pau. bueno, Pau, claro, Uh, claro, 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 te pega dos bocinazos de eso y dices, hago lo que tú quieras. claro. Fíjate Toma que el móvil, la cartera. lo que tú quieras. Fíjate que te digo que aunque este tema tiene una producción de estudio muy pulida, impecable, yo creo que este tema pide un directo, pero a gritos, vamos. Em, yo creo que este tema va a subir enteros cuando se toque en directo. Em, Así que bueno, muy bien, lo dejamos ahí, pero con el interés de querer ver este tema algún día, pues tocado con la energía frente al Con el, público, con el hype por todo lo alto. por todo lo alto, efectivamente, efectivamente, por todo lo alto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.